Concha Revilla. Bueno, antes primero nos vamos a Piura a conversar con el señor Javier Atkins, presidente de la región Piura, presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales. Señor Javier Atkins, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy amable, muy buenos días, señor Vargas. Bueno, estamos en el tema crucial e importante, ¿no es cierto? Aproximar un poco y entender mejor el proceso de regionalización, por un lado, el ritmo de inversiones mantenerlo y también poder redistribuir parte de estos poderosos ingresos a aquellas regiones que carecen de canon. En otras palabras, en verdad, ¿cree usted que estamos entrando a un examen entre gobierno central y gobiernos regionales que debe corregir errores y dar también mayor dinamismo al desarrollo regional? Efectivamente, nosotros creemos que es el momento rápido de sentarnos a conversar, a dialogar, de ver qué es lo que rápidamente qué es lo que ha sucedido, que lo tenemos bastante claro qué es lo que ha pasado, y comenzar a tomar decisiones y acciones, porque no podemos continuar como gobiernos subnacionales, en este caso también me permito hablar por los gobiernos locales, los municipales, con este mismo proceso. Creemos que en el corto plazo, señor Vargas, es importante que se forme ya una comisión de los gobiernos descentralizados con los técnicos del MEF, de cara a ver cómo solucionamos este problema de corto plazo, que es la reducción del canon, y al mismo tiempo ya comenzar a trabajar lo que es la descentralización fiscal. Y es muy claro el tema, son dos puntos muy claros que queremos ver. El primero es que necesitamos tener presupuestos multianuales, pero predictibles, con recursos, con ingresos, que nosotros tengamos la seguridad que es el que vamos a tener y vamos a poder aplicar en aquellos servicios que necesita la población. Y lo segundo, como usted bien dijo, efectivamente creemos que hay que hacer una revisión de la distribución del canon, primero a nivel intrarregional, dentro de las regiones, y luego de cara hacia todo el contexto nacional. Son los dos puntos básicos que nosotros estamos recogiendo el guante que el presidente de la República nos dio el día 28 de julio en su mensaje, pero queremos que ya se tomen medidas rápidas y queremos participar. Consideramos fundamental que haya transparencia. Cuando el MEF nos pone un techo presupuestal, nos dice, ¿sabe qué? Región tal, a usted le corresponde un sol. Queremos saber de dónde sale ese monto. ¿Por qué razón es un sol, no es 80 centavos o no es un sol 20? Hay una fórmula mágica. ¿De dónde sacan esos números? Creo que es importante que haya transparencia. Y dentro de la transparencia, esto va a permitir también borrar a todos aquellos lobistas que están en los primeros pisos de los ministerios, esperando que lleguen presidentes regionales o alcaldes municipales para decirles que los van a ayudar a sacarles tal o cual proyecto y por eso cobran. Creemos que es un tema también que para luchar contra la corrupción dentro del Estado, pues que sean los números y los procesos transparentes, con fórmulas que todos las sepamos y evitaremos muchísimos problemas como el actual. Nosotros no estamos acá peleando porque se bajaba el canon. Eso es un tema coyuntural, es un tema que sabemos que proviene de una desaceleración de la economía mundial. Lo que queremos es llegar ya a una descentralización fiscal que nos permita, como dije, poder colmar las expectativas de la población y no hacer compromisos en función a un presupuesto que nos dan y que luego nos recortan sin ninguna, sin mayor sustento, ¿no? Señor Atkins, entonces, digamos que, por ejemplo, entre las medidas anunciadas por el señor Castillo, que los ahorros de las regiones, este dinero producto del canon no gastado se va a pedir que se invierta en obras para que estas sean concluidas. ¿Ustedes están dispuestos a tomar en cuenta esas medidas en la medida que a ustedes también les atiendan demandas insatisfechas por años, como efectivamente la reforma fiscal? Mire, yo le digo, el año 2012, el promedio de ejecución de los gobiernos regionales en lo que se refiere solamente a proyectos de infraestructura fue del 78%, o sea, casi 80%, que es una buena ejecución presupuestal.
¿Y por qué no fue mejor? Porque a partir de septiembre y octubre nos hicieron una serie de transferencias de dinero desde el gobierno central a los gobiernos regionales, que mejoró la ejecución presupuestal de los ministerios y deterioró la nuestra. Es imposible que en 3 meses podamos ejecutar 100 o 200 millones que nos transfieren, de acuerdo, porque los procesos del Estado duran más. Pero hay Yo creo dinero que hay que ser ahorrado. claros en esto. De acuerdo, yo creo que las razones por las cuales no se gastó pueden ser múltiples y variarán de región a región, pero hay dinero ahorrado y hay necesidad de completar obras. ¿Están dispuestos a hacer transferencia de fondos para eso? Pero hay obras en ejecución. Nosotros no podemos pagar las obras que están en ejecución antes de una valorización. O sea, hay que ser también claros y decir qué dinero no está comprometido y qué parte de ese dinero ya está comprometido. Nosotros a nivel de gobiernos regionales, con los compromisos que hemos asumido de acuerdo al presupuesto que nos asignaron el año pasado, tenemos un déficit aproximado con este recorte de cerca de 4.000 millones de soles. No todo ese dinero ahorrado entonces es dinero que le sobra, hay dinero que ya está comprometido a futuro. Correcto. ¿Es viable entonces la propuesta del gobierno central? ¿Es viable la propuesta del ministro de Economía o de repente hay mucho menos dinero con el que cuenta o con el que está pensando el MEF en este momento? Bueno, como le estoy comentando, hay dinero que ya está comprometido en obras que están en curso, que están en proceso, que no se pueden utilizar en otros proyectos. Estaríamos cometiendo malversación. Entonces, ¿hay dinero que todavía no está comprometido? Sí, pero buena parte de ese dinero ya está comprometido en obras. Lo que queremos decir es que desde el año 2009 también, la Asamblea de Gobiernos Regionales le solicitó al Ministerio de Economía que se cree un fondo de contingencia. Así como ha habido un fondo de contingencia para la subida del combustible hace algunos años, sí, pues la Asamblea también le pidió al Ministerio de Economía generar un fondo de contingencia del canon, de manera que pudiéramos cubrir estos desfases ante la eventualidad de una bajada en caso de los minerales de los precios. Ayer también el ministro planteó la posibilidad futura, de momento no, pero posibilidad al fin, de revisar el tema de las exoneraciones tributarias para algunas, que operan y que tienen lugar en algunas regiones de nuestro país. ¿Qué le parece esa posibilidad? Yo creo que todo es revisable y mejorable. Si se logró mejorar o cambiar esa exoneración en la región San Martín, yo creo que si nos sentamos y dialogamos y los técnicos se sientan a conversar, los políticos también nos sentamos a conversar, encontraremos salidas a esas exoneraciones. Esas exoneraciones también debilitan la posición de Petroperú, porque no está cobrando IGB en algunas partes de la selva del Perú donde lleva el combustible. Entonces, está también, afectando a otras instituciones. Creemos que es importante, como es dentro de este contexto, de sentarnos ya a dialogar, pero que no nos traten como niñitos, que nos van a hacer la tarea, porque acá tenemos gente que también es muy competente. Tenemos un presidente regional más ese es el punto en el que si nosotros entramos a revisar el proceso de regionalización, tenemos que hacer un examen de cómo se ha ido adquiriendo experiencia en las regiones para el manejo, económico y financiero y en la utilización del canon. Porque el argumento que normalmente se menciona es precisamente que todavía en muchas regiones se necesita dar asistencia técnica para que los proyectos, tengan posibilidades de salir adelante, que a veces hay mucha imaginación y a veces hay muy buena voluntad, pero que en realidad no responden a ciertos criterios que son no solo regionales, sino pluralmente regionales, proyectos de carretera que cubren 2, 3, 4 regiones, no sé. Es decir, que en realidad la mecánica de relacionamiento entre gobierno central y gobiernos regionales tiene que entrar en una fase mucho más rica, interesante y menos subjetiva. Correcto, totalmente de acuerdo. Y dentro de este tema del canon, creo que es importante separar lo que es el canon minero de lo que es el canon petrolero. Así es. Fíjese, señor Vargas, desde hace 2 años, con el señor Campodónico, cuando era presidente de Petroperú, se comenzó a instar a Perú Petro para que tome decisiones respecto a las concesiones de los lotes petroleros en el noroeste que ya estaban por vencer y que ahora vencen ya el 2014 hasta el 2016. De manera que las empresas inviertan en los lotes y puedan sostener o mejorar la producción. Perú Petro se caracterizó por su inacción, no hizo nada. Y ahí están los pozos cada vez produciendo menos petróleo y eso significa menos canon también para las regiones que reciben canon petrolero.
Entonces, ¿qué ha sucedido? Que recién ahora la Comisión de Energía del Congreso, en un dictamen por mayoría, ya ha aprobado la prórroga por 10 años más de las actuales concesiones, y falta que vaya al Pleno del Congreso. Si esto se hubiera hecho desde el año pasado, como se le pedía a los señores de Perú Petro, no estuviéramos en este problema las regiones que percibimos cada un petrolero. Entonces, esa es inacción. Y un punto más, Perú Petro, en lugar de promocionar y promover las inversiones, más bien las castiga. Les pone regalías que van desde el 12% hasta el 60% en algunos casos a los inversionistas, que les quitan las ganas de invertir acá y se van a Colombia, y ahí en Colombia pues aumentó la producción del petróleo a 1 millón de barriles diarios, y nosotros acá en el noroeste, en los pozos, pues cada vez hay menos petróleo, y ahora estamos a un nivel de 25.000 barriles diarios. Entonces, ¿qué cosa está haciendo Perú Petro con las regalías? Creo que hay que ser transparentes. Ellos perciben regalías de los pozos de la producción petrolera. ¿Qué hace con esas regalías? Todos somos ciudadanos y tenemos derecho a saber dónde van esas regalías, que son muchísimo dinero, que está recibiendo Perú Petro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente de la región Piura y de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, Javier Atlas. Muy amable, señor Vargas. 8:55 de la mañana, una pausa.